¿Por qué existen miles de religiones? ¿Es parte de la profecía? Tres razones fundamentales bíblicas de la existencia de miles de religiones. 1. Por la interpretación particular a las Sagradas Escrituras. 2. Por el espíritu del error. 3. Por la desobediencia a los mandamientos de la perfecta ley de Dios. Primero, entender que el Dios eterno de Israel ha constituido a una sola congregación israelita para siempre, como dice 1 Crónicas 17:22. Jesús era israelita, los discípulos, todo el pueblo de la Biblia, los profetas, eran israelitas. Ahora que la salvación viene a los gentiles, todos debemos ser parte del pueblo de la Biblia, en este caso, israelitas del nuevo pacto universal. Dios no ha constituido a miles de religiones, sino una sola congregación israelita para siempre. Entonces el hombre es lo que nos hemos apartado de la verdad, de los mandamientos de la ley de Dios. Por esta razón dice Dios a las religiones del mundo, Marcos capítulo 7 verso 7, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. 9. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener vuestra tradición. Primera pregunta, ¿por qué el espíritu del error ha dado lugar a la existencia de miles de religiones? ¿Por qué muchos al espíritu del error dicen Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos saber si la iglesia tiene verdaderamente el espíritu del error o el espíritu de verdad? ¿Y por qué el espíritu del error viene con gran poder y milagros? Primero, es parte de la profecía. La escritura dice, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañará, si es posible, aún a los elegidos. Para mayor entendimiento, 1 Reyes capítulo 22 verso 22. Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo has, y aún saldrás con ello. Sal pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos sus profetas. Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Muchos creerán en los falsos cristos, en los falsos profetas, y no en el verdadero. ¿Y cómo podemos conocer si un profeta es verdaderamente viene de parte de Dios? Escrito está, 1 Corintios 14:37. Si alguno, a su parecer, es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El religioso que afirma que dice conocer a Dios y no guarda los mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. 1 Juan capítulo 2 verso 4. Es decir, el verdadero profeta que viene de parte de Dios enseña los mandamientos de la ley de Dios. Los falsos predican en contra de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo conocer el espíritu del error y la verdad? Advertencia de Dios. 1 Juan capítulo 4 verso 1 a 6. 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ya ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está con vosotros es
mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Los que tienen el espíritu del error dicen que Cristo ya no va a venir en carne. Los que tienen el espíritu de verdad dicen que Cristo sí viene en carne humano, así como vino hace más de 2000 años atrás, y andará entre nosotros, restaurará a su congregación israelita y juntará a sus escogidos de los 4 cantones de la tierra, y hará juicio y justicia aquí en la tierra, a nivel de todas las naciones. El verdadero Mesías establecerá su reinado. ¿Qué dirán los falsos religiosos, los falsos profetas? ¿Cómo se justificarán en el día del juicio de Dios? Mateo capítulo 7, verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Todo el mundo de la religión debe tener en cuenta este texto, porque a Dios se conoce guardando los mandamientos de la ley de Dios, como dice 1 Juan 2:3. Caso contrario, no conocen a Dios. Los que guardan sus mandamientos de Dios son los que tienen el Espíritu de Dios, como dice 1 Juan capítulo 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos está en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Dios eterno de Israel derrama su Espíritu en su congregación israelita, no en cualquier religión. Escrito está, profeta Ezequiel capítulo 37, verso 29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Jehová. ¿Para qué Dios derrama su Espíritu en sus siervos? ¿Para obedecer los mandamientos de la ley de Dios o para desobedecer como en algunas religiones predican? Profeta Ezequiel capítulo 36 verso 37 nos aclara: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. El Dios de Israel nos regala su espíritu de gracia para obedecer sus mandamientos y poner por obra. Conforme a las profecías, el Dios eterno de Israel prometió hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y enseñarnos nuevamente sus leyes y ordenanzas, como dijo Pablo en Hebreos capítulo 8, verso 10, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Dios promete enseñar nuevamente sus leyes y mandamientos para que seamos su pueblo. Dios nos promete juntar en su redil israelita, como dijo Jesús, Juan capítulo 11, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios nos promete hacer un solo redil, un solo rebaño, es decir, una sola congregación. Y tenemos que ser la continuación del pueblo israelita que existía antiguamente. En todas las naciones, en cada país, en cada departamento, en cada distrito, en cada provincia, se tiene que establecer el pueblo israelita, porque la iglesia verdadera es lo que existía con Jesús hace más de 2000 años atrás. ¿Qué características tenía la iglesia de Dios? Todos utilizaban túnica y las mujeres tenían el velo
y guardaban los mandamientos de la ley de Dios. Ahora Dios promete juntarnos de todas las naciones en su redil israelita, para que así se cumplan las profecías de que Dios dijo que en un futuro los israelitas serán como la arena de la mar, que no se puede medir ni contar, y donde se les ha dicho, ustedes no son mi pueblo, les serán dichos, son hijos del Dios viviente. Profeta Oseas capítulo 1 verso 10. Recuerde, estamos en una lucha entre el bien y el mal, entre el espíritu del error y la verdad, y ganará el que más lo alimentes. Y debemos entender, como dicen las Sagradas Escrituras. Si tienes algún texto bíblico sobre el tema, escribe en los comentarios y comparte, porque lo bueno debe ser compartido. En una próxima edición hablaremos por qué la interpretación de las Sagradas Escrituras ha dado lugar a la existencia de miles de religiones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.